que nosotros conocemos de la materia son sólido, líquido, gaseoso. Punto. El plasma realmente, eh, hay más plasma en el universo que los otros tres estados. Ujú. Ahora, el estudio que se hace del plasma realmente, pues, ¿por qué es tan grande esta cuestión? Bueno, el estudio del plasma realmente se debería incluir, pero no sé por qué realmente no se incluye. El detalle es, nosotros quizás por estar más familiarizados con cada uno de esos estados, lo seguimos estudiando. ¿Verdad? Repito, sólido, líquido, gaseoso. Sólido, sabemos que las estructuras son bastante compactas debido a la cercanía que existen entre los átomos o moléculas de los materiales. Entonces las fuerzas de atracción son extremadamente altas. Son más que todo atracciones electrostáticas, es decir, debidas a cargas eléctricas. Luego tenemos los líquidos que nosotros podemos observar que fluyen justamente porque ahí ya hay una cierta libertad de las partículas de líquido para irse deslizando en forma de láminas. De hecho, cuando se estudian los fluidos, se estudia lo que se denomina el flujo laminar. ¿Sí? Ahora, el flujo laminar incluso a veces nosotros podemos ver que un fluido está cayendo y es como que si estuviera estático. O sea, no identificamos que realmente hay realmente un caudal, un flujo cayendo. Sin embargo, si nosotros hacemos alguna perturbación, vamos a ver que efectivamente sigue fluyendo. Entonces, ya cuando nosotros, por ejemplo, en un río, ustedes ven que el caudal fluye, pero si encuentra, por ejemplo, una roca, una piedra, algún obstáculo, entonces comienzan a formarse remolinos y todo eso. Entonces eso ya es un fluido turbulento, un flujo, perdón, turbulento, ¿verdad? Y ya cuando nosotros entramos a estudiar el estado gaseoso, vamos a ver que prácticamente fuerzas electrostáticas o fuerzas entre las partículas no hay. Entonces, por eso es que si nosotros tenemos un gas contenido en un recipiente, lo destapamos, prácticamente va a difundir al infinito y más allá. Eh, porque prácticamente no hay fuerza que contenga, no hay fuerza entre las partículas que haga que se contenga el gas dentro del recipiente, a menos que exista un recipiente sellado, cerrado, ¿verdad? Ahora, los elementos que nosotros vamos a definir acá y que definen al estado gaseoso son la presión, la temperatura, bueno, básicamente esos dos. El otro elemento que nosotros consideramos es el volumen. Nosotros vamos a hacer la aproximación de que, por ejemplo, las partículas del gas prácticamente no ocupan volumen. Y esa que les estoy diciendo ahorita es una consideración para establecer cuándo va a ser un gas ideal. O sea, prácticamente no se define volumen de las partículas del gas. Entonces, el volumen del gas va a ser el volumen del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? Bueno, no me voy a detener tanto en esto. Solo vamos a definir la presión, que realmente la presión es esto, una fuerza que se aplica por unidad de área. Ustedes conocen los pistones, ¿verdad? ¿Sí? Pistones. Fuerza por unidad de área. Sí, ahí no se alcanza a ver, pero ahí abajo hay una A. F entre A. Por ejemplo, buenas tardes. Por ejemplo, si ustedes, vale, las jeringas y las han visto, ¿verdad? Si no, pues ese es un pistón. ¿Sí? Ustedes aplican una presión, en este caso, para que fluya el líquido que se encuentra dentro. Entonces, ustedes aplican una fuerza por unidad de área, que en este caso el área va a ser justamente el área del émbolo, ¿sí? Del pistón, de lo que ustedes están empujando. Entonces, ahí están aplicando una presión. Entonces, yo les decía que nosotros podemos tener unidades de presión de pascales
en el sistema internacional. Ojo, Pascal es cuando vamos a aplicar una fuerza de 1 newton, por ejemplo, por cada metro cuadrado. Eso es un Pascal. La otra, ahí no se alcanza a ver bien, pero la otra unidad que generalmente se aplica es 1 libra por pulgada cuadrada. Esta se conoce como PSI. ¿Sí? Entonces, eh, hay otras unidades. La primera, les dije en la tutoría, es aquella que se estableció, fue Evangelista Torricelli, que quiso medir la presión atmosférica, que es la presión que ejerce toda esta columna de gases que nosotros llamamos aire, ¿sí? De la mezcla de gases que nosotros llamamos aire, y que nos ejerce una cierta fuerza sobre nosotros. Eso es la presión atmosférica. ¿Sí? Claro, nosotros, así como a la eh, magnitud a la que se encuentra, es como que ahí no la sintiéramos, pero efectivamente nosotros estamos experimentando esa fuerza por unidad de área. La presión atmosférica, la primera que se midió fue de 760 milímetros de mercurio, que si ustedes se recuerdan, en el laboratorio utilizaron esa unidad, ¿verdad? Torricelli lo que hizo fue tomó un tubo de ensayo, prácticamente un tubo de vidrio, lo llenó de mercurio, ¿sí? Le dio vueltas sobre una cubeta de mercurio y vio que la columna que había llenado originalmente el tubo comenzaba a bajar. Entonces él midió la altura de esa columna y le quedó en esta altura, 760 milímetros de mercurio. Esa fue la primera medida de la presión atmosférica. Ahora, esto es lo que nosotros conocemos como una atmósfera de presión. Repito, los 760 milímetros de mercurio es lo que se conoce como una atmósfera de presión. ¿Pero a qué condiciones? Primero, nosotros debemos mantenernos al nivel del mar, a sentir y experimentar exactamente esta presión. Nosotros, por ejemplo, hoy que me estaban haciendo preguntas acerca del reporte, yo estuve verificando aquí la altura a la que nosotros nos encontrábamos aquí, en la Universidad Pedagógica, y a mí por lo menos me apareció una altura sobre el nivel del mar de 600, no recuerdo si fueron 683 o 693 metros sobre el nivel del mar. Y la presión aparecía como 0.97, 978, creo, algo así. Entonces, cuando nosotros nos elevamos sobre el nivel del mar, la presión disminuye. Ya no es exactamente de una atmósfera, es ligeramente menor. Obviamente, y nosotros subimos a una montaña alta, ahí la presión todavía va a ser más baja. ¿Sí? Si ustedes quieren tener el dato de una atmósfera en pascales, una atmósfera equivale a 101.325 pascales. En algunas ocasiones pueden encontrarlo como 101.3 kilopascales. ¿Sí? Le quitan estos 25, pero es válido utilizar ese valor. Y si lo quieren en PSI, es 14.7. O sea, todas esas medidas que estoy escribiendo ahí son las medidas de la presión equivalentes a una atmósfera en distintos sistemas de unidades. Bueno, aquí está lo que les decía el experimento de Torricelli. Luego tenemos la temperatura.
que es otro elemento que le he explicado en las tutorías. Van a existir algunas escalas, buenas tardes, algunas escalas que son relativas y otras que son absolutas. Por ejemplo, las relativas se conocen así porque tienen dos puntos o se basan en dos puntos de referencia, que van a ser punto de fusión y punto de ebullición del agua. A partir de esos dos puntos se definen las escalas Celsius y Fahrenheit. Por mucho que digan grados centígrados, el nombre correcto es grados Celsius. ¿Sí? Pero hay escalas absolutas que toman como referencia un único punto, que es el cero absoluto. El cero absoluto, que es donde prácticamente la vida ya no existe, prácticamente. O sea, todo se detiene, ya la entropía ahí se supone que vale cero, todos los organismos dejan de, o sea, se detienen. ¿Sí? Cualquier tejido, cualquier bacteria, cualquier microorganismo, cualquier virus, al cero absoluto, prácticamente la palmó. ¿Perdón? Menos 273.15. Uh-huh. Y le digo el punto 15 porque lo más cercano que ha llegado a estar el ser humano de alcanzar el cero absoluto es a 0.15. O sea, no llega exactamente al cero. Uh-huh. Hay otras escalas absolutas, pero que han caído poco a poco en desuso. Hay una que se llama escala Rankine, por ejemplo. Si ustedes quieren eh, medir o crear su propia escala de temperatura, lo pueden hacer. Sencillo, ¿eh? Solo miren, van a tomar como referencia por decirles algo, ¿eh? Quiero ver, ¿a quién le pregunto? ¿Cuál es su bebida favorita? La Coca-Cola. Te lo digo. Vaya, digamos que la Coca-Cola, vaya, tomamos como referencia, vaya, la Coca-Cola digamos que tiene un punto de fusión que ustedes lo pueden tomar como punto de referencia. O sea, se congela, podría decirse, ¿verdad? Que realmente creo que no vamos a alcanzar no vamos a lograr mucho. Pero digamos que ese punto de fusión de la Coca-Cola se toma como punto de referencia y el otro punto va a ser el punto de ebullición, por decir algo. ¿Sí? O a alguien le gusta el alcohol, vaya, por ejemplo. Podemos decir, vaya, el punto de ebullición del alcohol. Esos dos puntos pueden servir como referencia para una escala de termométrica, ¿sí? A una escala de temperatura. Ajá. Vaya, entonces las escalas relativas se pueden definir porque prácticamente son relaciones lineales, o sea, ecuaciones de una línea recta, pues prácticamente. Esas, las relativas. Miren, si Celsius, por ejemplo, cuando definió su escala de temperatura, tomó la referencia de los Kelvin. El punto entre el punto de fusión y el punto de ebullición del agua, ¿cuánto tiene? 100 grados, 100 Kelvin. Ah, pues dijo, yo le voy a poner al punto de fusión 0 y al punto de ebullición 100 y ahí ya tengo mi propia escala. Eso fue lo que hizo. Prácticamente la plagió, la robó. ¿Sí? Por eso les digo, cualquiera puede hacer una escala de temperatura. Solo tiene que definir dos puntos de referencia. Bueno, ahí aparece la escala Rankine, que también es absoluta. Esa se utilizaba en el sistema inglés. Bueno, buenas tardes. Vaya, y aquí tenemos algunas ecuaciones. No sé si estaban familiarizados con las ecuaciones de cambio de temperatura. Si, por ejemplo, ustedes tienen una escala, una temperatura Celsius, pueden pasarla a Fahrenheit con esta ecuación. Como les digo, ¿qué es esto? La ecuación de una línea recta, donde 1.8 es la pendiente. El valor de la variable va a ser X, la X va a ser los grados Celsius y el intercepto es 32. Esa es la ecuación de una línea recta. Igual los Kelvin. Dice que para pasar los grados Celsius a Kelvin solamente le suman 273.15.
Vaya. 273.15. No saben, y se puede hacer más. Esto, se puede ajustar. Solo ahí, ¿verdad? Con esto, no. Pregunto. Yo nunca lo he hecho con esto. Ujú. Alguien que sepa. Pues aquí nunca lo he ocupado. Nah, está, no. Uy, mero, muerto. ¿Mm? No, hacer, ajustar un poco más a la pizarra, digamos, pero no sé si solamente desde ahí se puede, creo. Ah, porque esa parte no se alcanza a ver, por ejemplo, se ve toda entrecortada. Sorry. Ahí está. No sé, ahí ustedes me van a decir si alcanza a ver. Bien. Por lo menos ya se ve la parte de aquí abajo. Vale. Bueno, entonces esto es, repito, una relación. Por eso es que en las temperaturas no hablamos de conversiones, sino que de relaciones. Vaya, esto es lo que les decía que es un gas ideal y aquí es donde yo le he colocado todos estos garabatos ahí, ¿verdad? El gas ideal es un estado teórico del gas a bajas presiones y altas temperaturas. Es decir, que esas condiciones de gas ideal, un gas como el hidrógeno puede llegar a asumirlas en condiciones precisas. ¿Sí? Repito, bajas presiones. Claro, no hay un valor específico para cada gas. Altas temperaturas. No, tampoco. ¿Vale? Por ahí. Las partículas del gas no ocupan volumen. Consideramos también que el movimiento de las partículas es aleatorio. Y además que las colisiones entre partículas del gas o entre las partículas y las paredes del recipiente son elásticas. Esto es que prácticamente no hay disipación de energía. En una tutoría yo les decía, ¿qué pasa cuando chocan dos carros? ¿Qué pasa? Cuando el golpe, el pencazo es fuerte, prácticamente quedan unidos, ¿verdad? Y obviamente cuando hay un choque nosotros escuchamos el pencazo, ¿verdad? Eso, no, yo digo de los vehículos, no estoy hablando de la gente. Vaya, cuando se da ese choque, ¿sí? Se escucha el estruendo. El estruendo ya es una forma de disipación de la energía. La energía se está convirtiendo en ruido. ¿Sí? Entonces, ahí se disipa energía y entonces la energía del sistema formado por los dos vehículos ya no es la misma cantidad de energía. Ya se disipó. Podríamos decir, ¿verdad? Se pierde, pero en otra forma. Entonces, cuando hablamos acá de choques o colisiones elásticas, ¿qué pasó? Cuando hablamos de choques o colisiones, que es lo mismo, elásticas, quiere decir que simplemente van a ser, podríamos decirlo como las bolas de billar, ¿sí? Chocan y rebotan. Y ahí prácticamente no hay disipación de energía, aunque incluso con las bolas de billar, ese impacto se escucha también. Ahí hay una pequeña cantidad de energía que se disipa. Entonces, la consideración que nosotros estamos haciendo acá es que las colisiones entre las partículas prácticamente van a hacer que cada uno de ellos conserve su energía. ¿Qué pasó? Ey. No, pero ya va recuperando el brillo. Vale, ok, gracias. Bueno, algo se hizo. Entonces, a eso se refiere con las colisiones elásticas. No hay disipación de la energía.
Entonces hablábamos de la ley de Boyle y les ponía este ejemplo. Aquí teníamos entonces un pistón que se estaba incrementando, fíjense bien, la fuerza sobre el pistón de tal manera que cuando se incrementa el peso, se está incrementando la fuerza sobre el área del pistón y eso hace que la presión aumente. Pero ¿qué pasa cuando la presión aumenta? Vean qué pasa con el volumen. Se está reduciendo. ¿Sí? Entonces, si nosotros aquí establecemos una relación, y aquí voy a comenzar a escribir las leyes, la relación entre presión y volumen es inversa. O sea, que si la presión se aumenta, se multiplica por 2, o sea, se duplica, el volumen queda dividido entre 2. Si la presión se disminuye entre 4, el volumen se multiplica por 4. ¿Sí? Ahí es donde queda establecida la relación inversa. Y fíjense bien cómo queda la curva. ¿Sí? Es lo que se conoce como una hipérbola. ¿Sí? Vaya. La presión inicial por el volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Primera ley, ley de Boyle, primera ley de los gases ideales. Luego tenemos, las siguientes son prácticamente dos en una. Aunque aquí aparece como la ley de Charles, lo que define es, mire, si usted va a tener un gas, lo va a calentar, entonces, fíjense bien que en el caso anterior, voy a poner otra vez el GIF, el caso anterior es el pistón el que está haciendo que el gas se comprima, ¿verdad? O sea, cuando hay un desplazamiento del pistón, se dice que está realizando trabajo. ¿Sí? Entonces, ahora el pistón realiza trabajo sobre el gas, pero cuando ustedes aplican temperatura a un gas, es el gas el que ejerce fuerza, ejerce un trabajo sobre el pistón y lo empuja. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven que cuando se calienta, el gas está empujando el pistón hacia arriba. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que cuando ustedes incrementan la temperatura, el volumen del gas aumenta. Se conoce como expansión. Bueno, entonces esta, repito, la vamos a conocer como ley de Charles. Aquí lo que plantea, aquí la relación es directa. Incrementa la temperatura, incrementa el volumen. Si la temperatura se duplica, el volumen también. ¿Sí? Si la temperatura se reduce en 5, entre 5, se divide entre 5, el volumen también se divide entre 5. Entonces, podemos establecer volumen inicial entre temperatura inicial va a ser igual a volumen final entre temperatura final, con el cuidado de que esas temperaturas tienen necesariamente que ser absolutas. No podemos ocupar relativas. O sea, siempre que nosotros tengamos, por ejemplo, escala Celsius o escala Fahrenheit, la vamos a pasar o la vamos a convertir a Kelvin. Eso no se les va a olvidar, por favor. Vaya, imaginemos que hay un gas que se encuentra a 0 grados Celsius. Podemos dividir entre 0. ¿Por qué? Porque eso no está definido. Una división entre 0 no está definida. Entonces, necesariamente la escala que se va a aplicar en esta ley tiene que ser absoluta. Porque ya dijimos, nosotros no hemos conseguido. ¿Qué pasó? ¿Perdón? No se puede ocupar ni la Celsius ni la Fahrenheit. Esas son relativas. Uh-huh. Si estamos en esa laptop, no sé, quiero ver, no me fije. No, no,
No sé, la verdad. No sé qué pasó. ¿Ah? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Perdón? Ajá. Ajá. No. Vale, ahí ya vamos a ver que pueden existir cambios, no solamente, o sea, porque por ejemplo, en la ley de Boyle vemos que la temperatura no aparece. Estamos asumiendo que la temperatura es constante. Acá. Aquí la temperatura es constante. En la ley de Charles ve que en la ecuación no aparece la presión. Entonces aquí la presión es constante. Ajá, no cambia. Luego tenemos digamos que es una consecuencia de la misma ley de Charles. De hecho, la ley de Charles se presenta como ley de Charles-Gay-Lussac. ¿En dónde? Ahí, si nosotros tenemos un gas en donde el volumen, aquí vamos a considerar que el volumen es constante. ¿Sí? Aquí el volumen es constante, quiere decir que si se incrementa la temperatura va a incrementar la presión. Por eso les decía en la tutoría, si ustedes tienen una olla de esas a presión, el volumen permanece constante. Pero imagínense que ustedes calientan, 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 ¿qué va a pasar con la presión adentro? Va a ir incrementando, puede llegar un momento en que va a explotar. ¿Sí? Entonces, podemos establecer una relación entre presión y temperatura similar a la del volumen. Bueno, a ver, adelante. Vaya. Ahora, aquí nosotros, ok, gracias. Aquí nosotros estamos considerando condiciones constantes de temperatura en la ley de Boyle, de presión constante en la ley de Charles, de volumen constante en la ley de Gay-Lussac. Pero esto perfectamente podemos combinarlo. De ahí es de donde sale lo que se denomina ley combinada. Entonces sí se pueden combinar. O sea, puede ser que las tres variables, presión, volumen, temperatura, cambien. Entonces las condiciones iniciales de presión, volumen, temperatura, las condiciones iniciales van a ser iguales a las condiciones finales. Es decir, nosotros podemos tener acá una ley combinada en donde ustedes pueden decir, bueno, vamos a tener entonces una presión 1 multiplicada por un volumen 1 dividido entre la temperatura 1 y esto va a ser presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Considerando, repito, que estos subíndices 1 y 2 son condiciones iniciales, estas, y estas de acá son condiciones finales. O sea que sí pueden ir cambiando las tres. Solo combinamos estas tres leyes. ¿De acuerdo? No, aquí repito, van a variar todas las condiciones. Sí. Lo único que nosotros en muchas ocasiones vamos a mantener constante en cada una de estas leyes va a ser la cantidad de materia, o sea, el número de moles. Eso sí vamos a considerarlo prácticamente constante en cada ley. ¿Sí? O sea, los moles del gas, esos van a permanecer invariables. Nosotros los vamos a considerar de esa manera.
O sea, estamos considerando prácticamente un sistema cerrado. Un sistema cerrado es aquel en el que prácticamente no hay incremento de la materia, ¿verdad? Ya si nosotros decimos, mire, vamos a agregar una cierta cantidad de gas a una mezcla, entonces ahí sí ya estamos cambiando el número de moles. Pero aquí estamos considerando que el número de moles en la ley de Boyle, en la ley de Charles, en la ley de Gay-Lussac, en la ley combinada, todo eso prácticamente vamos a considerar que el número de moles es constante. De hecho, hay otra ley, que es la ley de Avogadro. Creo que se acuerdan del número de Avogadro. No es que a época hicieron una defensa, una exposición así, y así estaban diciendo, abogrado, decía. Por día era 23. Entonces, incluso si nosotros nosotros combinamos estas tres leyes con la ley de Avogadro, ya ahí ya sale lo que se denomina la ecuación de estado o ecuación del gas ideal. Es decir, cualquiera de las tres. Vaya, vamos a ver. Con estas tres, repito, combinada con la ley de Avogadro, que lo tengo más adelante. Permítanme. Quiero ver. Aquí me pasé. Por aquí, no, estaba más. Estos son los ejercicios que había hecho. Esta de aquí, ¿no? Es esta. El volumen 1, ¿sí? Entre el número de moles de 1, o sea, las condiciones iniciales de volumen y el número de moles es igual al volumen final entre el número de moles final. Prácticamente lo que definió Avogadro fue, bueno, miren, si ustedes tienen una cantidad de gas, un volumen igual, de diferentes gases, dice, a las mismas condiciones de presión y temperatura, tienen el mismo número de moléculas. Entonces, aquí está planteando justamente eso, que si el número de moléculas es constante, quiere decir que el número de moles lo es. Recuerden que los moles, ¿sí? Los moles se definen en función de esta cantidad de moléculas, si estamos hablando de un compuesto. Y si el número de moles no cambia, entonces el número de moléculas tampoco va a cambiar. Entonces, hagamos una mezcolanza de todas estas leyes. ¿Sí? Piense bien que nosotros vamos a tener. Vaya, ya vimos que en la ley combinada tenemos ahí presión por volumen entre temperatura. Y a la par de la temperatura ponemos el número de moles. Esto, les dije, es una constante. ¿De acuerdo? Presión por volumen entre número de moles por temperatura, eso es una constante. Pero esta constante tiene un valor específico. Buenas tardes. Esta constante, en las tutorías les dije, va a tomar distintos valores dependiendo de los sistemas de unidades. En el sistema internacional les dije, utiliza el valor de 8.314 joules sobre mol Kelvin. ¿Saben qué son los joules? ¿Cómo se definen los joules a partir de las unidades de fuerza? ¿Vamos? Newton por metro. Vaya. Fíjense bien. Voy a apagar un rato aquí. Vaya. Bueno, de hecho esta constante se representa con una letra R. Y así se llama. Constante de estado o constante de los gases ideales. Y toma este valor.
Entonces, nosotros sabemos que los joules son, decíamos, newton por metros. O sea, si nosotros tomamos el análisis dimensional, esto es newton por metro. Pero fíjense bien de dónde viene. Presión por volumen. Esto es el sistema internacional. Y la presión en el sistema internacional se define como pascal. Y los pascales son newton entre metros cuadrados, ¿verdad? Por la definición que vimos de presión. Fuerza entre área. Newton sobre metros cuadrados. Y el volumen en el sistema internacional, ¿con qué unidades se define? Metro cúbico. ¿Sí? Entonces, aquí quedaría metro cúbico. O sea que si nosotros multiplicamos la presión en pascales por el volumen en metros cúbicos, ¿qué queda? Newton sobre metro cuadrado multiplicado por metro cúbico. ¿Qué les queda? Newton por metro. Y ahí es de donde salen los joules, de multiplicar la presión en pascales, el volumen en metro cúbico, aquí queda Newton por metro, que son joules. Eso es en el sistema internacional. El otro valor más aplicado para la constante R, ¿sí?, es el que se escribe como 0.08206 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. La presión ahí directamente se está expresando en atmósferas, el volumen en litros. Y esos dos son los valores que más se aplican, pero si ustedes buscan, van a encontrar más, más valores de la constante de gases ideales. ¿Sí? Si no me creen, googleenlo. Busquen ahí valores de la constante de gases ideales, que les va a aparecer, les puede aparecer sus 7 valores por lo menos. Búsquenlo. Ah, de veras. Ah, vaya. Vaya, alguien que me dé un valor adicional a estos dos, un valor diferente. 1.98. ¿Qué unidades? Ah, fíjense que aquí, por ejemplo, los moles y Kelvin no están cambiando. ¿Sí? Solamente están cambiando las unidades ahí arriba que serían prácticamente de energía. ¿Sí? Algunas veces ustedes van a encontrar aquí atmósfera por litro o litros por atmósfera. Es lo mismo. Prácticamente eso es un trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Se recuerdan? Ajá. Diga. ¿Qué es el trabajo? Le iba a preguntar. Pero no, o no sé si usted iba a hacer una pregunta. ¿Ah? Sí, dígame. Vaya, esta es temperatura constante. Esta es presión constante. Y esta es volumen constante. Si ninguna de ellas es constante, vamos a aplicar la ley combinada. Ajá. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué entienden por trabajo? Bueno, si están cursando física o ya cursaron física, ya saben qué es. La definición, digamos, matemática es, ¿cuál me dijo, perdón? Fuerza por distancia. Una fuerza que se necesita para que algo se desplace. Si yo empiezo a mover, por ejemplo, este pupitre, ¿sí?, yo estoy aplicando una fuerza y tengo que moverlo con esa fuerza, ¿verdad? Entonces,
La fuerza que se ejerce para desplazar un cuerpo, eso es un trabajo. Entonces aquí, cuando nosotros definimos aquí Newton por metro, es una fuerza que se aplica para desplazarlo a una cierta distancia, para que en este caso el pistón tenga un desplazamiento. Bueno, ¿sabes? Yo siempre les pregunto, si yo sostengo, por ejemplo, mi bolsón, ¿vale? Si yo solamente lo sostengo, estoy haciendo trabajo. ¿Qué les acabo de decir? La fuerza aplicada para realizar un desplazamiento. Si yo lo sostengo, no estoy realizando ningún desplazamiento, lo estoy sosteniendo. ¿Sí? No, pero aquí, en este punto, ajá, en este punto, yo no estoy realizando ningún trabajo. Estoy ejerciendo una fuerza solamente para sostenerlo. No estoy ejerciendo, no estoy haciendo ningún trabajo. Si yo ahora lo pongo aquí, ahí sí realicé un trabajo. Si yo lo levanto, también. Si estoy haciendo esto, realizo un trabajo. Pero si lo sostengo nada más, no hay trabajo. Entonces, por eso es que aquí es necesario considerar ese desplazamiento del pistón, tal como vimos en los GIFs que veían de las primeras dos leyes. ¿Sí? Entonces, si yo ahora retomo esa ecuación que he escrito acá, esta, entonces ya cuando combinamos todas las ecuaciones de las que les he hablado, la ley de Boyle, la ley de Char, de Gay-Lussac, la de Avogadro, todas esas, si las combinamos, llegamos a la que se conoce como ecuación de estado o ecuación de los gases ideales. ¿De acuerdo? Vaya, ¿qué más? Ley de Graham. Bueno, ustedes la aplicaron en el reporte, ¿no? En teoría. ¿Cómo la encontraron, la ley de Graham? ¿Ah? Es que vaya, le pregunto porque realmente hay dos formas de la ley de Graham. ¿Cuáles son? Tendría que haber investigado. Esa es la ley de difusión. ¿Qué es la difusión? Difusión. Difusión. Ya tienen que haber escuchado la palabra de alguna manera. Como expandir. Las emisoras de difusión, dice, de información, por ejemplo. Ajá. La radiodifusión. Por ahí vamos. Ajá.
Miren, si ustedes van a estudiar algo, aprendan a definir cada uno de los términos. ¿Sí? Yo siempre les hago preguntas así y a veces se quedan. Pues sí, pero ahí les pregunto, vaya, y les pregunto, por ejemplo, a veces les pregunto, vaya, en matemáticas les hago una pregunta, ¿qué es una ecuación? No saben qué responder. ¿Y cómo van a resolver algo que no entienden? Ajá, difusión decíamos, bueno, si nosotros hablamos, repito, de radiodifusión, es porque se está expandiendo la información de alguna manera, ¿verdad? ¿Sí? Las ondas, dicen las ondas hercianas, las microondas, vaya, con estas cuestiones, ¿ves? Por ejemplo, con los celulares. Y hay una difusión. Es como que hubiese siempre un emisor y alguien que recibe la información, ¿verdad? Por ejemplo, esos celulares están emitiendo radiación. ¿Y quiénes la están recibiendo? Nosotros. Si nos ponemos esos audifonitos bonitos, ¿verdad? Que no tienen cables inalámbricos, están emitiendo microondas. ¿Y quiénes la están recibiendo? Aquí están recibiendo. Nos estamos achicharrando el cerebro con microondas. ¿Sí? Entonces, eso es una difusión, o sea, en este caso que lo estoy diciendo, son ondas que se están emitiendo y que de alguna forma se están recibiendo en un punto, ¿verdad? Vaya, si hablamos ahora de los gases, la difusión va a ser una expansión. Yo les dije, ¿verdad? Si tenemos un recipiente que contiene, por decir algo, nitrógeno, si está cerrado no hay ningún problema, pero si le quitamos el tapón, se va a comenzar a expandir. Ese recipiente va a comenzar a emitir y el gas, el gas nitrógeno, el gas se va a expandir y se expande infinitamente, indefinidamente. ¿Sí? Entonces, la ley de difusión de Graham justamente presenta que existe para cada gas una velocidad de difusión que se puede expandir con una cierta velocidad. Ustedes lo vieron en el laboratorio, el tubito aquel. Vieron que se formaba un anillo. Algunos les dio después de como media hora. Bueno, la cuestión es, ¿podemos cuantificar ahí la velocidad? En el reporte tendrían que haberlo definido, porque ustedes midieron la distancia a la que se formaba el anillo y estaban tomando el tiempo. Distancia entre tiempo, ¿qué es? Velocidad. Ahora, esa velocidad está relacionada ya sea con la densidad del gas o con la masa molar. Por eso es que la ley de difusión de Graham puede aparecer de las dos maneras. Van a ver que la relación que existe entre cada una de ellas, o sea, entre la velocidad, por ejemplo, yo puedo colocar aquí la velocidad de un gas y puedo dividirla entre la velocidad de un segundo gas. Pero esta relación es igual que si nosotros establecemos la relación entre, por ejemplo, las densidades, ¿sí? Solamente que aquí, ¿se fijan? La relación que existe entre la velocidad 2 del gas 2 con su densidad va a ser inversa y la relación entre la velocidad del gas 1 va a ser inversa con su densidad. Pero también se puede definir en función de la masa molar. O sea que aquí perfectamente podríamos escribir, en lugar de la densidad, la masa molar 2 y aquí la masa molar 1.
Fíjense que les voy a contar una historia, mero, mero, mero terrorífica. No, 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 y es una historia real. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, no, pues sí, pero ya les dije, de 1914 a 1917. Ujú. Vaya, entre ese tiempo se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial. Había un tipo que se llamaba Fritz Haber, que había creado a inicios de 1900 un proceso, ¿sí? Porque estaba escaseando la comida, porque escaseaba a su vez el nitrógeno. El nitrógeno para producir el trigo, por ejemplo, ¿sí? Entonces él primero concibió un equipo, un prototipo, pues prácticamente un prototipo, para obtener nitrógeno del aire. Entonces tuvo que trabajar a altas presiones y altas temperaturas para hacer la separación del nitrógeno, porque el nitrógeno hace esto. El nitrógeno es un gas molecular. ¿Saben qué es un gas molecular, verdad? ¿O no? No. Un gas molecular es porque la única forma que tiene de existir y de ser estable es que se forme N2, o sea que se unan dos átomos del mismo elemento. Vale, permítanme, ya vamos a llegar a eso. El oxígeno es un gas molecular porque solamente existe, lo más estable que puede haber es O2. ¿Sí? El cloro, ya vamos a hablar de este también. El cloro, la forma más estable que existe es a través de la unión de dos átomos de cloro. Por eso se dice molecular, porque está un átomo unido a otro átomo de la misma especie. ¿Sí? Es un gas molecular. Entonces, el nitrógeno, lo siento si les voy a hacer recordar malos ratos, pero el nitrógeno puede formar, la única forma de que se unan dos átomos de nitrógeno es que forme un enlace triple. Y el enlace triple solo se puede romper si hay altas cantidades de energía. ¿Sí? Entonces, para separar el nitrógeno, ¿sí? Un nitrógeno del otro se requiere grandes cantidades de energía. Por eso es que este tipo tuvo que trabajar, repito, a altas presiones y altas temperaturas para separar. ¿Mm? Fíjate que prácticamente fue como una especie de, bueno, no sé si fue como caldera, pero utilizó también parte de electricidad. Ujú. Bueno, la cuestión es que él logró separar esos enlaces para tener nitrógeno y que posteriormente se utilizaba para la producción de granos. Vaya, o sea, el tipo prácticamente nos salvó. Hasta la fecha prácticamente él salvó a la humanidad porque no había, como les digo, no había forma de que se pudiera obtener nitrógeno y producir alimentos. Más que en aquella época lo que más abundaba, pues, y lo que siempre ha sostenido a la humanidad ha sido la agricultura, ¿sí? Para que comamos. Pero viene este tipo y comienza la Primera Guerra Mundial y como el tipo era alemán, bueno, era alemán y a la vez judío. No, pero durante la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial todavía no existía el Partido Nacional Socialista de Alemania, no existían los nazis. Vaya. Entonces, la cuestión fue que él fue reclutado para desarrollar armas químicas. Una de las armas químicas que ideó fue justamente la utilización del cloro, que justamente utilizó esa difusión de los gases, prácticamente liberaba el cloro, y el cloro, como tiene un peso, una masa molar, un peso molecular alto, lo que hacía era que se iba desplazando y luego se depositaba en las trincheras del enemigo.
Entonces, lo que hace el cloro es que prácticamente va consumiendo los tejidos de los pulmones y hace que se acumule líquidos en las paredes de los pulmones. Entonces, aparte, primero él había salvado a la humanidad y ahora estaba matando a, a los enemigos. Ajá. De, de por ahí nació. No es que, o sea, quiero ver. Ahorita me he olvidado la composición, pero sí parte de ella es cloro. Ujú. ¿Perdón? Así hasta después fue, ¿verdad? Es cierto. Ujú. El napalm sí, efectivamente. Este, entonces, prácticamente la difusión fue la que permitió que el cloro fuera un arma química. Aparte de que después de haber separado el nitrógeno, utilizó también el nitrato de amonio. El nitrato de amonio, aparte de ser un fertilizante, también es un explosivo. No sé si recuerda cuándo fue en qué año fue la explosión de Beirut. De Beirut, hace un par de años, dos o tres años, creo que fue una explosión que... Sí, fue una... 5 años fue. 5 años ya. Antes de la pandemia, como a finales del 2019. Sí, ¿verdad? Una fábrica de explosivos, supuestamente. ¿Sabe qué fue nitrato de amonio el que explotó? Abonos fueron los que explotaron. Eso lo provocó. El nitrato de amonio. Nitrato de amonio. ¿Sí? Ese es el nitrato de amonio. Nitrógeno contiene, ¿eh? Vaya, ¿qué más? Y por último tenemos la ley de presiones parciales de Dalton. Vaya, se llama presiones parciales porque si nosotros tenemos, bueno, si tenemos contenido, un recipiente y metemos o tenemos una cierta cantidad de aire adentro, vamos a ver que, bueno, el aire es una mezcla de gases. Cada uno de ellos está ejerciendo una presión. Entonces, la presión que ejerce cada gas es lo que se denomina presión parcial. En ese recipiente nosotros podríamos calcular entonces cuál es la presión total. ¿Cómo? Sumando las presiones parciales de cada gas, la presión parcial del gas A, más la presión parcial del gas B, más la presión parcial del gas C, más, etcétera. ¿Sí? Ahí va a depender de la cantidad de gases que se encuentren dentro del recipiente. Ahora, esas presiones parciales realmente nosotros las podemos definir. Por ejemplo, si tuviésemos conocimiento de la presión total, la presión parcial, la presión de A, va a ser igual a la presión total multiplicado por la fracción mol del gas A.
Si queremos conocer la presión que ejerce el gas B, necesitaríamos multiplicar la fracción mol del gas B por la presión total y así sucesivamente. Y les digo que, perdón, para sacarla individual. Ajá, exacto. Vale, ya vamos a trabajar con eso, con ejercicios de eso. Entonces, bueno, el aire, ustedes saben cuál es la composición del aire, aproximada. El aire tiene un porcentaje mayor de nitrógeno que de oxígeno. Generalmente se maneja que el nitrógeno en el aire anda por un 79% y el oxígeno 21%. Se hace el redondeo, porque no son exactamente esos porcentajes. Se hace el redondeo porque las cantidades de los demás gases es bien ínfima. Por ejemplo, el aire que nosotros respiramos realmente ya tiene un cierto porcentaje de dióxido de carbono, tiene un porcentaje de metano, tiene un porcentaje de argón, de helio. Entonces, todos esos gases nosotros los consumimos, pero repito, el porcentaje comparado con estos dos son bien pequeños. En ese caso se dice que son trazas de los demás gases. ¿Sí? La palabra traza se aplica cuando la concentración de una sustancia es tan pequeña que no llega ni al 1%, ni al 0.1%, pues. Entonces nosotros generalmente utilizamos estas concentraciones. En realidad el nitrógeno anda por el 78,08. El oxígeno anda por el 20,4, creo, si no mal recuerdo. ¿Mm? No, no es 21 exactamente, es 20 puntos y algo. O sea, por eso le digo, aquí se ha aproximado. Porque hay otros gases. Dióxido de carbono, metano, helio, argón. ¿Cuál otro? Lo que hay en el aire. Todos los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. ¿Y cuando lo consideramos aire puro? El 100%. Pero aire puro, o sea, tendría que ser aire puro, exteriormente no existe. Pero digamos que en dado caso existiera, pues, no, lo que existe, por ejemplo, es la separación. Vaya, si usted, vaya, durante la cuarentena lo que vendían, por ejemplo, y que comercializaron un montón, fue oxígeno, tanques de oxígeno, pero solamente el oxígeno. Sí, porque le quitan el hidrógeno. Ajá, le quitan todos todos los demás elementos que yo les acabo de mencionar, todos los demás compuestos, demás gases. Vaya, entonces, tengan ahí anotadas todas estas ecuaciones porque vamos a salir a receso ahorita, vaya. Y cuando regresemos vamos a hacer varios ejercicios de esto. ¿Ah? No, 20 minutos, vaya.